Hola, bienvenidos a mi canal. En este video les mostraré cómo configurar VLANs y Router on a Stick, o también conocido como Inter-VLAN. Primero que nada veremos un poco cómo trabajan las VLANs y del por qué necesitamos Router on a Stick para complementar su correcto funcionamiento. Las VLAN o Virtual LAN es un método de capa 2 del modelo OSI que nos permite de manera lógica dividir o segmentar nuestra red en diferentes redes. Las VLANs se identifican con un número que va desde 0 a 4095, el cual es el número de VLANs que podemos crear en un switch, en teoría. Cuando hablamos de VLANs, también tenemos que mencionar los enlaces troncales, que permiten el paso de VLANs y se pueden configurar de switch a switch o de switch a router, y usan el estándar IEEE 802.1Q, que es un método de encapsulación que permite que los frames o tramas se trasladen a través de la red usando una etiqueta, haciendo mucho más fácil a la hora de administrar nuestra red y agregar seguridad a la misma. En cuanto a Router on a Stick, podemos decir que es un método que trabaja en la capa 3 del modelo OSI y nos permite comunicar diferentes VLANs. De esta manera pudiendo crear subredes a partir de una interfaz física, permitiendo que cada subred sea el gateway o puerta de enlace para cada VLAN. De este modo también hace uso del estándar 802.1Q, que veremos más adelante a detalle de cómo implementarlo. Ahora pasaremos a la configuración de Inter-VLANs para tener conectividad en nuestra red y hacia internet. Ya he aplicado la configuración básica en todos los dispositivos. Tenemos que crear 4 VLANs que son las 10, 20, 30 y 99. Vamos al modo de configuración global y escribimos el comando VLAN seguido de un ID, en este caso será el número 10. Este comando nos sirve para crear una VLAN. Con el comando name le daremos un nombre, el cual será Network Team, como nos indica la topología. Además, como mejores prácticas siempre es recomendable darle un nombre a las VLANs, así las identificamos más fácilmente. Hacemos el mismo procedimiento con el resto de VLANs. Ahora configuraremos los enlaces troncales para permitir el tráfico de nuestras VLANs. En este caso empezaremos con la interfaz que va hacia el otro switch, la cual es Interface Fast Ethernet 0/1. Con el comando switchport modo trunc activamos el modo troncal en esta interfaz. Seguimos con el comando switchport trunc native VLAN 99, el cual nos sirve para cambiar la VLAN por defecto a una que nosotros queramos. Esta VLAN nativa nos sirve para llevar tráfico sin etiquetado. Es muy común que un error de VLAN mismatch nos aparezca constantemente al usar este comando. Este error se debe a que en el otro switch hay una VLAN nativa diferente a 99. Cuando configuremos el switch 2 con este mismo comando, el error desaparecerá y la inconsistencia será reparada. También usamos el comando switchport trunc allowed VLAN 10, 20, 30 para permitir el paso de esas VLANs por el enlace troncal. Con esto agregamos una capa de seguridad ya que otras VLANs no serían permitidas. Ahora pasamos a configurar el otro enlace troncal que va hacia el router. Aplicamos los mismos comandos, pero esta vez en la interfaz Gigabit 0/1. Una vez configurados los enlaces troncales, configuramos los puertos de acceso. Esos puertos siempre los configuramos en interfaces que van conectadas a dispositivos finales, como computadoras, servidores, etc. Entonces, como esas dos interfaces están en la misma VLAN 10, podemos usar el comando range para configurarlas al mismo tiempo. Las podríamos configurar una por una, pero es más rápido de este modo. Una vez acá con switchport modo access le decimos a las interfaces que es un puerto de acceso. Y con switchport access VLAN 10 le asignamos la VLAN 10 a este puerto. Hacemos lo mismo con la PC conectada a la VLAN 20. Como es una sola interfaz, no necesitamos el comando range. Para el switch número 2 he preparado la configuración, de este modo agilizar un poco el proceso. Acá aplica la misma configuración que en el switch 1, es decir, creación de VLANs, configuración de puertos en modo troncal y puertos de acceso.
Una vez los switches están configurados entre mismas VLANs sí podemos hacer ping, pero entre diferentes VLANs no. Esto porque aún tenemos que configurar router on a stick en el router. Entonces, en el router vamos a modo de configuración y empezamos a crear las subinterfaces para nuestras VLANs. La interfaz que tenemos conectada a nuestra LAN es la Gigabit 0/1, por lo tanto escribimos interface Gigabit 0/1.10. Luego usamos el comando encapsulation.1q, que es el estándar para etiquetado de tramas, con el ID de la VLAN que es 10. Damos una dirección IP para que sea la puerta de enlace o gateway de nuestra VLAN, en este caso usaré 10.0.10.1/24. Con la VLAN 99, como es la VLAN nativa, tenemos que colocar el comando native. El router sepa que la VLAN por defecto fue cambiada. Con esto agregamos aún más seguridad y así evitar ataques como VLAN hopping. Sin embargo, VLAN hopping ya sería tema para otro video, pero siempre es bueno tenerlo en cuenta. Le damos una dirección IP y en este punto es bueno aclarar que en teoría esta subnet no debería usarse ya que transportaría tráfico sin etiquetar, simplemente es a modo de demostración. Una vez configuradas nuestras subinterfaces, vamos a la interfaz física que es Gigabit 0/1. Usamos No Shutdown para activarla, de esta manera vemos que todas las subinterfaces están activas. Si te está gustando el video hasta ahora te invito a que te suscribas y le des like. Pasando a la verificación, vamos al switch 1 y escribimos show VLAN brief. Con este comando vemos todas las VLANs que creamos con los puertos que les asignamos y su respectivo nombre. Como observamos, todos los demás puertos están asignados a la VLAN 1. Para mayor seguridad, los podemos mover todos a la VLAN nativa 99 que creamos y le damos aún más seguridad a nuestra red. Con el comando show interface trunk vemos las interfaces que están en modo troncal. Vemos el protocolo de encapsulación que están usando y nos indica que la VLAN nativa es la 99. Además de las VLANs que están permitidas en cada enlace troncal e incluso más información relevante. Vamos al router 1 para verificar las subinterfaces usando comandos como show IP interface brief, donde vemos todas nuestras subinterfaces y sus estados. Show interfaces Gigabit 0/1.10 nos permite ver en más detalle la configuración de dicha interfaz a manera individual. Con Show IP Route vemos las mismas subinterfaces en la tabla de enrutamiento. Si queremos tener salida a internet, tenemos que declarar todas las redes en el proceso de OSPF. Hacemos ping entre VLANs. Vemos que el ping es exitoso. Por último, hacemos ping hacia internet para comprobar y vemos que también es exitoso. Ya con eso hemos configurado VLANs y router on a stick. Y bueno, gracias por quedarte hasta el final del video. Si te ha sido útil la información, escribe en los comentarios el hashtag CCNA, seguido de tu opinión. También te invito a que le des me gusta al video y te suscribas al canal, ya que estaré subiendo contenido similar. Además de seguirme en mis redes sociales. Hasta otro video. Chau.